El diálogo horizontal es clave para conocer los distintos modelos del desarrollo existentes en el mundo y a partir de ahí construir respuestas a los problemas de nuestras comunidades. Te damos la bienvenida al podcast Intercambios. Esta iniciativa es impulsada por la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y auspiciada por el CONACYT. En los distintos episodios encontrarás discusiones relevantes en torno a temas claves del desarrollo en la esfera local, nacional e internacional. Ni yolistlahtoli ixtlapaltik tlauel moneki tlan se kineki kixmatis se machiot ten temoscalistli onka paniuei tlaltepactli uan ihkino se tlananquilis tlen kualantli kipia topilaltepetzitzi. Kuali ximopanolti pani tlatzkinamaquilistli ixnamictlahtoli. Nipiltequitzi kipeualtia caltlamachtili Unidad Académica de Estudios del Desarrollo tlen Universidad Autónoma de Zacatecas uan mopaleuia iguaya CONACYT. Pani tequixexeloli tiquinasis miak tlatolme tlen tlauel moneki tlen temoscalistli ipan tlapayolaltepetzitzi towei tlalpancayotl uan sequinoque tlalpancayomec. Muy buenos días, soy el doctor Manuel Escudo de Luna, bienvenidos a este podcast. Primeramente me presentaré, soy doctor en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y actualmente soy candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigación. El día de hoy contamos con la participación del doctor en demografía por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, ¿sí? El doctor Marco Antonio Elías Salazar, que también es el responsable del doctorado en gestión educativa y políticas públicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Jesús. Un placer. Igualmente. Doctor, ¿nos pudiera hablar un poquito sobre el trabajo que actualmente está realizando o las líneas de investigación que lleva usted en sus trabajos? Sí. Mira, en general, la línea de investigación que he trabajado desde que soy investigador tiene que ver con los problemas de la desigualdad social, la vulnerabilidad socioeconómica y los aspectos sociodemográficos que impactan en el desarrollo de la sociedad. En este sentido, actualmente estamos trabajando la línea que tiene que ver con la educación, ¿sí? El impacto que hay de la educación en los estándares y niveles de desarrollo que se manifiestan en toda nuestra población y en nuestra sociedad en general. Actualmente, justamente el tema que estamos trabajando en específico tiene que ver con el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre las estructuras educativas en la región. Sí, el doctorado nos ha permitido abrir líneas de investigación directa sobre cuál es el resultado de las actividades que desarrollamos durante todos estos periodos de pandemia dentro de la estructura escolar, ¿sí? Las relaciones institucionales y las condiciones en las cuales se enmarca diríamos así, la desigualdad en los procesos educativos. La desigualdad de los procesos educativos. Muy bien. Bueno, el tema de la desigualdad, digamos que es un tema muy amplio que podemos observar, ¿no? México se ha caracterizado históricamente por ser un país muy, muy desigual, ¿no? Inclusive desde que se pudo, digamos, consagrar como una sociedad, ¿no? Desde la conquista pudiéramos hablar de esto. Desde su perspectiva, doctor, ¿por qué es que en México existe tanta desigualdad que llega a ser tan, digamos, pues tan extrema? Incluso México es uno de los países más desiguales en el mundo, dentro de la zona más desigual del mundo, que es Latinoamérica. ¿Por qué, digamos, que ocurre este tipo de problemas en un país como el nuestro? Inicialmente podemos advertir que la desigualdad, como tú dices, es un factor histórico, ¿sí? ¿A causa de qué? A causa de la existencia de una riqueza inmensa en nuestro país desde la época colonial, desde la época prehispánica, la existencia de recursos naturales, población,
que lo transformara, etcétera, fueron marcando la generación de manera exponencial de recursos y riqueza en nuestro país. Sin embargo, pues esta riqueza no está distribuida de manera igualitaria como quisiéramos la mayoría. Esta riqueza se distribuye a partir de los controles de dichos recursos, ¿sí? Y por lo tanto de la propiedad que se va dando. Y lamentablemente podemos decir que durante los últimos años la concentración de esta riqueza se ha exacerbado, o sea, se ha limitado y se ha alcanzado niveles en los cuales muy pocos concentran la gran mayoría de la producción que hay en nuestro país, ¿sí? Un caso que te puedo decir, hace poco salió una presentación por parte del INEGI, ¿sí? Sobre datos que determinan las clases sociales, un concepto que durante mucho tiempo se negó su existencia, se le trató de llamar de otra forma, estratos sociales, etc. Ahora el INEGI se atrevió a hablar de clases sociales y presentó una estructura de cómo están compuestos los hogares de acuerdo a la clase social en México. Esto fue para enero del 2023, ¿sí? Resulta que 29.710 hogares fueron considerados como de clase social alta. 29,000 hogares, bueno, se considera un buen número. Sin embargo, sí, la clase social baja fue representada por 8 millones de hogares. O sea, una proporción inmensa, una relación de menos del 0,1% respecto al total de los hogares que existen, ¿sí? Eso nos da cuenta de cuál es el nivel de desigualdad que hay en este país, ¿sí? Donde muchos de los paradigmas del desarrollo implementados durante los procesos de modernidad, de revolución industrial, la segunda revolución industrial, actualmente la automatización, llegan a establecer que estamos ya hasta en una tercera o cuarta ola de la revolución industrial, ya con la automatización de todos los procesos, ¿sí? Seguimos teniendo esta sobreconcentración del valor producido en pocas manos, ¿sí? Y esto afecta en todos los niveles y en todos los escenarios de la sociedad, siendo la educación uno de ellos. ¿Sí? Perfecto. Entonces digamos que toda esta parte histórica llega y afecta obviamente, pues digamos que los ingresos de las personas, ¿no? Principalmente. Obviamente también las capacidades y las libertades que ellas puedan tener dentro de la sociedad. Pero bueno, si nos enfocamos un poquito a lo que es la educación, ¿qué tan importante es en nuestra sociedad poder llegar a tener una educación formal, alta, digamos, una licenciatura? ¿Es posible que si aumenta el capital social, digamos, la escolaridad de las personas, disminuya la desigualdad en nuestro país? En cierto sentido, esto había sido una línea general para entender el desarrollo. La formación de capital social, lo llaman algunos, la formación de personas, la instrucción misma, o sea, la cuestión básica de lectura y manejo matemático, habían sido paradigmas del desarrollo, ¿sí? Se explicaba cómo a través de esto se podía alcanzar mejores niveles de desarrollo, mejores niveles de vida o bienestar. Sin embargo, estamos llegando a un punto en que la descomposición social, producto de estas desigualdades, ha afectado de manera latente los procesos en los cuales la educación sirve como esa palanca de ayuda para mejorar las condiciones de vida. Te digo esto en función, por ejemplo, de la condición de los salarios de la gente que estudia, ¿sí? El INEGI
presentó ciertos datos en los que especifica que el ingreso mensual de la clase baja era de 12,977 pesos mensuales. Por hogar. Sí. Esto era considerado el ingreso de la clase baja. Y revisando ahí ciertos datos, correlacionando algunas cuestiones, observamos que hasta el 2010, más o menos, ¿sí?, el promedio del salario de un profesionista era de 9,900 pesos mensuales, ¿sí? Después ya intentamos buscar esta cifra actualizada para hacer la comparativa y nos topamos que ya no existe. Así, desapareció de manera velada la cifra específicamente para profesionistas y nos dan una cifra que incluye el salario tanto de los profesionistas como de los técnicos. Fíjate, o sea, ya unieron ahí dos categorías de trabajadores, profesionistas y técnicos. Y nos dice que al tercer trimestre del 2022, ¿sí?, el salario mensual, ¿sí?, que percibían es de 6,640 pesos. Entendemos que hay un cambio ahí porque es un promedio, donde te incluían personas que no están catalogados como profesionistas, pero que sin embargo tienen una formación técnica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que respecto a la estructura de clases, ¿sí?, los profesionistas al mes ganan la mitad de lo que es el promedio de la clase más baja, ¿sí? 6,000 pesos contra 12,000 pesos, que es el ingreso de la clase mensualmente. En este caso, pues bueno, podemos decir que se compensa o que se atribuye al trabajo conjunto, ¿sí? Ya en los hogares es raro el hogar que depende solamente de un solo ingreso. Sí. Ya la gran mayoría de los hogares en México tienen 2 o hasta 3 ingresos, ¿sí? 2 personas que trabajan y aportan al ingreso de la familia, en este caso. Esto va generando condiciones en las cuales cada vez es más difícil percibir la educación profesional como un aliciente para la mejora en el desarrollo. Esto a nivel monetario, ¿sí? Hay también estudios que todavía revisan el efecto que tiene un estudiante de licenciatura a nivel superior en comunidades alejadas e indican que los efectos simplemente no son cuantificables en términos económicos, pero sí en términos sociales. O sea, existe un mayor enlace, ¿sí?, un mayor reforzamiento del tejido social cuando los profesionistas se incorporan en sus comunidades de origen. Sin embargo, pues bueno, una de las tendencias fundamentales de la educación moderna es la fuga de cerebros, la emigración, ¿sí?, la salida de estos jóvenes que se van y se internan en lugares, ¿sí?, en ciudades donde se puede absorber su mano de obra, o bien incluso en el caso de Zacatecas, pues bueno, emigran a otro país, a Estados Unidos sobre todo, ¿sí? Y esto nos genera toda una condición en la cual la educación poco a poco va perdiendo esa capacidad como enlace social, ¿sí? Y muchas de las veces nos topamos ya con que ahora el paradigma de una mejor educación no representa la capacidad de movilidad social en la misma. Existen otros factores que determinan esa movilidad social, esa mejora en las condiciones de vida dentro de la sociedad. Perfecto. Entonces,
digamos que a pesar de que las personas puedan tener una escolaridad alta, tienen que trabajar inclusive más. Dentro de los hogares tiene que haber, como dice usted, 2 o 3 trabajadores extras, e incluso a lo mejor eso viene a tener problemas sociales más importantes como en la actualidad que tenemos. No sé si podríamos relacionarlo con la delincuencia. Puede existir que a lo mejor existan menos horas de los trabajadores en el cuidado de los niños. Puede ser que también haya alguna afectación de esa perspectiva. Pero entonces, digamos pues que los ingresos reales de las personas que tenían una escolaridad hace décadas, por ejemplo, en la actualidad digamos que están por debajo de como estaban anteriormente. Y también pudiéramos relacionarlo a lo mejor a que los trabajos a lo mejor ya no tienen la misma importancia para las empresas o para la sociedad, o qué estará pasando con ello. Es un proceso muy amplio de explicar. Inicialmente podríamos partir como resultado de la modernización, la automatización, las nuevas estructuras productivas, ¿sí? Podemos decir que se está presentando lo que en términos clásicos se llamaría el famoso ejército industrial de reserva. Uh-huh. ¿Qué implicaba esto? Todo un conjunto de personas que está dispuesto a realizar la misma actividad que un trabajador a un menor costo, ¿sí? Ahora ya estamos viendo que la gran mayoría de las actividades realizadas antes por técnicos, ¿sí?, las puede realizar un profesionista. Uh-huh. ¿Sí? Esto nos da de pie un problema que se denomina el subempleo, ¿sí? Uno tiene formación y una capacidad alta, sin embargo, el mercado no lo puede absorber como tal. Así es de que le da un empleo menor, un empleo donde se necesitan menores capacidades, menores habilidades, pero como él las mantiene, pues bueno, puede ocuparlo. ¿Y esto a costa de qué? De un salario menor. Esto inicialmente. Después, otro grave problema es la descomposición social que se va generando, ¿sí?, a raíz de la existencia de estos desniveles en los ingresos, ¿sí? Muchas veces se hace más atractivo, y es lo que estamos viendo con nuestra juventud, el dedicarse a labores que tienen que ver no propiamente solo con la delincuencia organizada, sino con todas aquellas actividades ajenas a las regulaciones, ¿sí? Podemos decir que es el mercado informal de la mano de obra, ¿sí? Y al final estas actividades suelen tener una remuneración un poco mayor debido a que están al margen de la ley. Así de sencillo, están al margen de el condicionamiento de impuestos, de tasas, etcétera, ¿sí? Y esto permite tener en lo inmediato un recurso mayor, ¿sí? Y esto pone en tela de juicio pues la formación y el tiempo que se requiere para tener un grado de licenciatura de 4 a 5 años, un grado de máster, 2 años más, un grado de doctor, que es entre 3 y 4 años más, ¿sí? Cuando en lo inmediato te puedes dedicar a tener tu comercio informal, o bien, en el caso extremo, como lo hemos visto en nuestro estado, pues dedicarse a la delincuencia organizada y tener un breve lapso de vida, ¿sí?, una esperanza de vida muy breve a lo mejor, pero con ingresos y satisfactores que no se podrían alcanzar incluso con los 9 años que estábamos diciendo de formación profesional que estamos detallando, ¿sí? Es muy triste el hecho de entender que la educación está siendo relegada, ¿sí? Relegada en el sentido de que ahora la construcción de las grandes fortunas, la construcción de la riqueza, se está dando de manera hereditaria, ¿sí? Muy pocas veces es
por el producto del trabajo. Y cuando así se quiere presentar, pues hay muchas cuestiones que están detrás. O sea, se nos pone a un Bill Gates, a un Mark Zuckerman, que hicieron negocios multimillonarios en muy poco tiempo, pero no se nos dice que ellos venían de familias que tenían un capital cultural alto, que incluso podían pagarse universidades como Harvard, ¿sí? O Yale, ¿sí? Que incluso tenían medios y relaciones sociales y políticas que les permitían tener un aseguramiento en sus condiciones de mercado cuando constituyeron sus empresas. ¿Sí? Y eso es lo que no se nos dice. Se nos presenta como, mira, es que Steve Jobs es alguien que logró hacer desde un garage, logró hacer una empresa. Sí, pero él tenía un capital cultural amplio porque su familia había pagado por una educación durante mucho tiempo. El mito de la meritocracia, sí, ¿verdad? Él no era la primera generación de las personas que estudiaba, ¿sí? Ahorita nosotros estamos viviendo en México un proceso donde ya tenemos la segunda, a lo mejor hasta la tercera generación de personas que están formándose, ¿sí? En universidades, que están formándose en institutos, en carreras profesionales. Y sin embargo, la estructura que vemos de los salarios y la estructura del empleo todavía obedece a lo que se denominaría una condición libertaria del mercado de las profesiones, ¿sí? Todavía quieren ser médicos, quieren ser abogados, quieren ser ingenieros que trabajen por su cuenta, ¿sí? Poner despachos, ¿sí? Que muy difícilmente tienen futuro en términos de que no se incorporen a las estructuras que ya están en el mercado privado, como en la constitución del mercado laboral público del Estado, ¿sí? Muy difícilmente se tienen efectos positivos. Se dice que, por ejemplo, todas estas empresas de emprendedores tienen una duración máxima de 2 años, siempre y cuando no sean apoyadas por un capital externo, que muchas veces es el de la familia, ese capital heredado, ¿sí? Que es el que les permite llevar a cabo ciertos manejos y flujos de capital para poder extender su vida útil, ¿sí? Los que aparecen, las microempresas que aparecen cada año tienen una corta duración debido a los severos procesos en los cuales son incorporados. Lamentablemente, esto no se ha visto desde las estructuras que determinan la política pública, incluso la estructura del mercado, y siempre se ha dejado a la deriva este sector, ¿sí? La consideración fundamental es que, nos hace falta un proceso de educación más profundo donde podamos emancipar, ¿sí?, a nuestros profesionistas de la dependencia que hay con respecto a los bajos salarios, ¿sí?, al subempleo, a la dedicación a labores no estructuradas dentro del mercado, no reglamentadas. Eso nos hace falta, ¿sí? Podemos tener la experiencia de otros países donde los impuestos son mucho más altos, pero los servicios son de mucho mejor calidad, ¿sí? Este es una condición que debemos de cumplir tarde o temprano si queremos transitar a una mejor sociedad y a mejores niveles de desarrollo. Okay. Bueno, hablando un poquito sobre esto que acaba de decir usted, doctor. Entonces, digamos que uno de los principales problemas que tenemos en México es que muy pocas personas, digamos, acaparan la mayoría de los ingresos líquidos en México, y digamos que la demás parte de la población, que es la mayor parte de la población más pobre, las clases medias, les queda muy poco. Y digamos que ese sería el problema principal del por qué los salarios son tan bajos en México, que digamos que esa distribución realmente no alcanza para todos. Esa sería una de las preguntas que me gustaría poner ahorita. Y la segunda es, si usted habla un poquito más sobre esto del gasto social, que a lo mejor se hace en países como Europa, como Francia, donde
los impuestos son más altos, pero obviamente hay una mayor calidad de vida. Se pudiera decir que de alguna forma, cobrando realmente impuestos a las personas que tienen mayor capital, mayores ingresos en México, pudiéramos beneficiar a la mayoría de la población. De su perspectiva, ¿cree que podría ser posible? En este sentido, yo creo que se están dando pasos, ¿sí? A lo mejor vemos que son lentos, pero se están dando pasos. En la actualidad, la política social en México se está financiando a partir de la existencia de todos aquellos recursos que antes se evadían por parte del fisco. Las empresas evadían y eludían el pago de impuestos, ¿sí? Y esta evasión equivalía casi a 500,000 millones de pesos. Con eso es con lo que actualmente se está pagando toda una política social que implica becas, implica apoyos a personas de la tercera edad, becas a personas que están en condiciones laborales pero que no están dentro del sector educativo, becas a estudiantes, ¿sí? Todo esto se está financiando a partir de todos aquellos recursos que antes no se pagaban, que antes se iban a las arcas y a los bolsillos de quienes eran dueños de las principales empresas en México. Y lamentablemente el resultado de esto ha sido la creación de todo un frente nacional, ¿sí? Que busca regresar a aquello, que busca regresar a la concentración de la riqueza a través de no cumplir con sus funciones sociales, ¿sí? Sus funciones que están determinadas en los reglamentos, la Constitución, etcétera, el pago de los impuestos. Usted daba muy claramente el ejemplo de Francia, donde se paga un porcentaje, me parece, de 15 a 20% mayor de impuestos que en Estados Unidos, pero que sin embargo, a la larga, tiene una retribución mucho mayor en Estados Unidos. En Estados Unidos no existe salud pública, ¿sí? Todo el sistema de salud es privatizado. La educación está determinada por ciertos sectores de apoyo e inversión privada, los famosos consejos escolares, ¿sí? Que están dispuestos a dar recursos a los centros educativos en función de su calidad y sus necesidades, lo cual determina que muchas de las veces, pues bueno, exista un sesgo en el proceso de lo que se les está inculcando a los jóvenes, ¿sí? De acuerdo al consejo escolar donde se encuentran. En cambio, en Francia no, en Francia ya muchos de estos procesos, ¿sí?, están cubiertos por los pagos de los impuestos, ¿sí? Y a final de cuentas, pues bueno, es mucho menor lo que paga el trabajador por tener todo un nivel de vida en países europeos que lo que paga el caso de Estados Unidos, un poco el caso de México, donde todavía vivimos con figuras mixtas, en las cuales la educación, la salud, sí, y en general el bienestar, pues bueno, transitan entre la responsabilidad estatal y la responsabilidad de particulares, ¿sí? Tenemos que dejar muy en claro esto, de que esos 500,000 millones de pesos no aparecieron de la nada, sino aparecieron de las responsabilidades que tiene que tener el mercado respecto a la sociedad, ¿sí? Y justamente por eso tenemos que especificar que todas estas condiciones, ¿sí?, deben de mantenerse a largo plazo. ¿Para qué? Para generar un clima de estabilidad entre la sociedad, donde los muy privilegiados pues aporten algo y los que siempre habían estado abajo pues reciban algo, ¿sí? Esto, quiérase que no, va a representar una disminución en la brecha de la desigualdad, tarde o temprano. El efecto se tiene que dar, el enlace que debe de haber en la sociedad
a través de recibir apoyos, ¿sí? Tiene que tener un efecto positivo, ¿sí? Debemos de abrir y generar, en algunos sectores hablaban de las famosas economías sociales, ¿sí? Que es un concepto que se ha trabajado durante mucho tiempo y que tiene que ver con el entender a la economía no nada más como la transacción en un mercado libre y sin regulaciones, no, sino que tener las transacciones en un mercado con una responsabilidad social. Y eso es algo que cuesta mucho trabajo y mucho tiempo. Yo creo que nuestro país está iniciando el camino para llegar a establecer este tipo de intercambio, ¿sí? Y con ello mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. Muy bien. Una última pregunta, doctor. Actualmente, bueno, mi generación o generaciones futuras tenemos un problema muy grave, creo que es la parte de tener una casa, ¿no? Actualmente el poder adquirir una casa, o sea, es un tema que obviamente tienes que tener cientos de miles de pesos, millones de pesos para poder adquirir una casa. Y ahorita estábamos hablando que a pesar de que cuentes con una escolaridad alta, es casi imposible poder adquirir una casa, a pesar de, bueno, al menos de que tus papás te la puedan heredar, ¿no? Y entonces viene otro problema que también viene lo que es la renta, ¿no? Como que viene en conjunto esas dos cosas, ¿no? El que no puede comprar una casa, pues tiene que rentar una casa, ¿no? Y son rentas también muy altas, ¿no? O sea, la mayor parte de los ingresos que provienen, bueno, que van hacia las personas más ricas, por lo general vienen de las rentas. ¿Podría haber también algún ajuste social que pudiera disminuir el precio digamos, de la vivienda en México, o que también pudiera haber algún ajuste dentro de las mismas rentas, porque en ocasiones, o sea, son rentas que, o sea, son más altas que, por ejemplo, lo que las personas perciben al mes, ¿no? Trabajando un trabajo de 50 horas a la semana, no sé, ¿no? ¿Cuál sería su opinión sobre esas? Fíjate, el mercado inmobiliario es un problema no a nivel México, es un problema internacional de una magnitud que no es posible verla en cifras, o sea, en números cerrados. Por ejemplo, te doy los casos de Corea, que otro país también está así, que me tocó ver la misma Argentina, o sea, dos realidades diferentes, ¿sí? Pero que tenían el mismo problema en el mercado inmobiliario. El encarecimiento de la vivienda, ¿sí? Y la función utilitaria que de ella se estaba generando en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la gente tenía que vivir en espacios de 5x5, el más afortunado, ¿sí? Si eras estudiante o profesionista solo, o sea, tenías que vivir en espacios de 2x2, donde en ese 2x2 tenías baño, recámara, cocina, sala de estudio, todo, ¿sí? En México nos consideramos hacinados a partir de las estructuras mobiliarias de 70 metros cuadrados que se multiplicaron como forma de atender este problema hasta cierta medida, ¿sí? Un candidato a la presidencia en el año 2000 planteaba de que iba a intentar mejorar las condiciones de vida a partir de generar todo un plan nacional de apoyo a la vivienda, ¿sí? Con esto que este sector sirviera como motor de la economía, cosa que se intentó hacer también por parte de otros sexenios, pero sin embargo cayeron en la voracidad del mercado inmobiliario y empezaron a venderte casas de menos de 60 metros cuadrados de construcción, ¿sí? En las cuales las condiciones de hacinamiento pues eran determinadas. Y aparte, pues bueno, para estructuras familiares como las nuestras,
En la actualidad, el promedio de una familia, el promedio de integrantes de una familia en México, todavía está los 4 integrantes, padre, madre y 2 hijos. Así es. Está bajando. Sin embargo, en una vivienda de menos de 70 metros cuadrados, pues incluso eso se vuelve hacinamiento. Así es. ¿Sí? ¿Qué pasa en estas condiciones? El mercado inmobiliario se tiene que regular tarde o temprano, ¿sí? No podemos seguir bajo la normativa en la que viven países como Corea, Japón, Estados Unidos, donde cada vez es más pequeño el espacio donde se tiene que convivir, ¿sí? Donde el problema fundamental ya no es la falta de enlace con los demás agentes de la sociedad, sino que la falta de comunicación adecuada que hay al interior de la familia, ¿sí? Vemos que esto se agudiza, por ejemplo, en Corea, con una alta tasa de suicidios de jóvenes. ¿Por qué? Porque a pesar de vivir en nichos muy pequeños, pues bueno, tienen la expectativa de crear mejores condiciones de vida, estudiando en buenas universidades y todo. Y el país se paraliza el día que van a hacer el examen de ingreso a las universidades, ¿sí? Y pues la gran mayoría de los jóvenes no pueden ser atendidos en las universidades que desean, y esto genera una frustración, ¿sí? Acompañada esta frustración con las condiciones en las cuales se establecen las relaciones en la familia en un pequeño núcleo, así de 3x3, 4x4, ¿sí? Esto va generando condiciones que a la larga traen el suicidio de los jóvenes, ¿sí? Es ahí donde tenemos que verificar cómo la idea de dignidad, que fue el principio básico para lo que hoy entendemos como desarrollo, que hizo Kant, se tiene que ir revisando otra vez, ¿sí? Cómo llegar a establecer a estas alturas de la vida otra vez lo que representa, ¿sí? La dignidad, el bienestar, el desarrollo. Todo esto lo tenemos que revisar, todo esto lo tenemos que ver en condiciones prácticas. Tú lo decías, las generaciones actuales pues muy difícilmente están adquiriendo, ¿sí?, una vivienda, y lo voy a recalcar, digna, ¿sí? Pueden adquirir viviendas, pero son viviendas que están en barrios, lo que se le denomina la gentrificación. Uh-huh. ¿Qué es eso? Gente que tiene más recursos, que no puede comprar donde quisiera comprar, ¿sí? Y se van a barrios pobres donde adecúan estas unidades de vivienda, donde las adecúan a sus necesidades y elevan su valor, sí, catastral, podríamos decirlo. Elevan su valor en función de las nuevas adecuaciones, y las personas que vivían ahí ven encarecido su nivel de vida. Así es. ¿Sí? Al principio están muy a gusto porque representa ingresos, pero ya poco a poco esos ingresos se van convirtiendo en gastos, se van convirtiendo en mantenimiento, se van convirtiendo en cuestiones que a la larga los expulsa de esos lugares. Tienen que irse. ¿Sí? Este proceso de gentrificación no es más que eso, el hecho de que alguien que tiene un poco más de recursos puede acceder a una vivienda pues a costa de estar en un lugar con menor, diríamoslo así, menor calidad en los servicios, en los estándares, ¿sí? Estos procesos tienen que ajustar tarde o temprano. Tenemos que vislumbrar, tenemos que visualizar en las políticas públicas cómo moderar, ¿sí?, el capital inmobiliario, que se vuelve, y lo decimos aquí, por ejemplo, en nuestro estado, ¿sí?, un capital de viudas, ¿sí?, una inversión que es hereditaria, que concentra y que limita el desarrollo de ciertos sectores en la zona urbana y conurbada, ¿sí?, a las condiciones de que estas personas pues
pues tengan y la visión que tengan. Si no, estamos viendo el resultado en nuestro centro histórico, donde hay un conjunto de casas que se derrumban. ¿Por qué? Porque no tienen mantenimiento y no se tienen los recursos suficientes para poder darles el mantenimiento que requiere el estar dentro de un centro histórico. Al rato vamos a tener pues ruinas, vamos a pasar por todos esos lugares y vamos a decir, aquí están las ruinas de la casa donde nació un ilustre zacatecano, cosas así. Y tenemos que buscar la forma de que esto sea, si no controlado, en algún momento dado visualizado, y que se empiecen a hacer algunas normativas que regulen y nos permitan a las generaciones que están en este momento y futuras acceder a la vivienda. Muy bien. Bueno, pues creo que el conversatorio ha sido muy adecuado. Queda mucho por hablar, creo, por estos temas de la desigualdad. Creo que nos afectan a todos actualmente, más obviamente creo que a las personas que estamos de nuestra edad. Creo que hay un grave problema en esto, lo llamada generación boomerang, que salen a estudiar pero que regresan a la casa de sus papás, los mismos ninis, ¿no? Entonces, creo que son problemas muy graves que tenemos en nuestra sociedad y que esperemos y en un futuro se puedan adecuar. Y pues bueno, un grato momento el poder contar con su presencia, doctor. Gracias por venir aquí a la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo y pues darnos su opinión sobre estos temas tan controversiales que creo que en la actualidad son sumamente importantes el poder denotarlos, ¿no? ¿Algo más que nos quisiera...? No, pues muchas gracias por la invitación. Creemos que pues se queda mucho todavía por discutir. Todos estos problemas son amplios, tienen muchas aristas, muchos puntos de vista. Creo yo que el de nosotros es un granito de arena para el intento de solucionar y mejorar las condiciones en las cuales percibimos esta gran palabra que todos hemos manoseado, que es el desarrollo. Yo creo que poco a poco, entre más se discuta y más se hable de ello, podremos llegar a tener una opinión, ¿sí?, global que nos permita entender lo que representa esto, no solo a futuro, sino en el presente, porque en el presente se están marcando las condiciones para que el futuro sea mejor. ¿Sí? Muchas gracias por su apoyo y estamos aquí para cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias, saludos. Gracias. Gracias.